Buenas noches a todos. Bienvenidos a Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia. Ivana y el monstruo. Ivane atravesó con paso vacilante el espeso ramaje de ese bosque alumbrado por la luna llena. Sus descalzos pies lastimados por las zarzas esparcidas en el húmedo pasto del suelo, su joven cuerpo desnudo tiritando debido a la llovizna helada. Si alguien entonces la hubiese visto habría descubierto, en aquel rostro aterrado, las facciones delatoras de su condición de persona subnormal. Huía desesperada tras escapar de la sucia cabaña donde se la mantuvo retenida. Aprovechando un descuido de su captor saltó desde el resquicio de una ventana, cayendo encima de las ramas de un frondoso árbol que le amortiguó el golpe. Se fugó tal como estaba, sin ropas y con su físico magullado, lleno de moratones a causa de la golpiza recibida a manos del sádico criminal. Tenía que llegar lo antes posible hasta la choza de su madrastra. Por mucho maltrato que esa vieja mujer le infligía, prefería la amargura de volver a soportar su desprecio a la muerte segura, de la cual milagrosamente parecía haberse librado. La madrastra estuvo compasiva esa vez, sin embargo. Le curó las heridas, la alimentó y dio cobijo. Pero solo eso hizo. Aunque escuchó la historia de su hijastra sobre el hombre terrible que la había atraído mediante engaños a su dacha, nombre con que en la antigua Unión Soviética se designaba a una precaria casa de campo, no formuló denuncia ante las autoridades. Resultó una pena esa omisión porque fácilmente se hubiera podido dar caza al dueño de esa casilla maloliente en el bosque de Rostov, a las afueras de la estación de trenes donde éste captaba a sus presas humanas, drogadictas y chicas con atraso mental, como Ivane, y también niños mendigos, y jóvenes vagabundos. El criminal no descartaba a ninguna clase de víctimas, mujeres, infantes, hombres, le daba igual, con tal que les llevara ventaja, de que estuvieran inermes frente a sus repentinos y demenciales ataques. Sí, fue una verdadera lástima que nadie le creyera a la minusválida Ivane, y que su madrastra fuese tan desaprensiva, pues las existencias de muchas inocentes víctimas se habrían salvado de padecer un destino atroz. El monstruo humano que perpetraba esas crueldades en los bosques de Rostov fue apresado recién una década de transcurrido su rapto y violación contra Ivane. En realidad, no ocurrió la violación sexual, por mucho que él intentase penetrarla. Una tentativa tras otra fracasó, pese a que ella no tuvo problemas en desvestirse y dejarlo hacer, a cambio de la comida y la droga prometidas. Pero el tipo, por más que trataba, perdía la erección una y otra vez. Al tercer intento su pene seguía tan flácido como estaba antes de bajarse el pantalón. Lleno de frustración y rabia echó la culpa de su impotencia a la muchacha, por mostrarse apática y no estimularlo. Maldita puta, maldita puta. Empezó a gritarle. Ya verás lo que yo le hago a las zorras como tú, le amenazó, mientras la expresión de su cara, antes normal y amable, se desencajaba y enrojecía a causa del odio. Ivane, que yacía pasiva y aburrida de piernas abiertas sobre el camastro, sintió miedo de él por primera vez. ¿Qué diablos le estaba pasando a ese individuo?, se preguntó, asustada de pronto. Entonces su mente de pocas luces comprendió el garrafal error incurrido al aceptar la oferta de acudir a esa covacha, a cambio de alimento y narcóticos. El salvaje agresor de Ivane era Andrei Romanovich Chikatilo, de entonces 50 años. Había nacido el 16 de octubre de 1936 en Ucrania, estado integrante de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y, con el correr del tiempo, gozó del infame mérito de ser reputado como uno de los peores asesinos en serie de la época moderna. Se trataba de un hombre de familia de apariencia corriente, con trabajo estable, casado y con 2 hijas. Su inicial asesinato lo infirió en el año 1978, con más de 40 años, y su presa humana la constituyó una niña a la cual quiso violar pero su natural impotencia se lo impidió, por lo que encausó en el apuñalamiento y en la visión de la sangre el único desahogo a sus perversos instintos. Otro individuo sobre el cual recaían antecedentes penales a raíz de un homicidio, Alexander Kravchenko, terminó, por trágico error, condenado a muerte en su lugar y, gracias a ello, el verdadero culpable pudo eludir a la justicia.
Las carencias del sistema penal y policial soviético dieron al trastornado, quien durante largo tiempo creyó que podía salir impune. El sujeto varias veces fue estimado como serio sospechoso, e indagado por las autoridades, aunque logró escapar del peligro merced a una circunstancia casi increíble. La policía buscaba a un ejecutor con determinado grupo sanguíneo en atención al tipo de semen que los médicos forenses habían detectado en los cuerpos, y este hombre constituía uno de esos muy raros casos, literalmente 1 en 1.000.000, donde no concordaba el grupo sanguíneo con el de su esperma. Dado que lo usual consistía en obtener una muestra de sangre del sospechoso, y compararla con las muestras seminales que disponían del asesino, al no casar estas, el indagado era puesto en libertad. Su suerte cambió un día tras otra de sus reiteradas detenciones, dado que a menudo lo sorprendían merodeando por el escenario de los crímenes, cuando a un avispado detective se le ocurrió que, para mayor seguridad, debía extraerse una muestra del semen de Andrei Chikatilo. Practicado dicho examen, y ante el asombro de la policía, se comprobó que su grupo sanguíneo y el de su esperma eran diferentes, y que su semen efectivamente, aunque pareciera increíble, coincidía con el descubierto en los cadáveres. La pieza que faltaba para incriminar al escurridizo depredador por fin salió a la luz, y aquel intrincado caso terminó de resolverse. Este monstruoso ser, contra lo que pudiera creerse, no era un demente declarado ni mucho menos, sino que aparentaba ser un ciudadano modelo. A la inversa de lo que podría esperarse de un marginal desorientado, llevaba una existencia clásica y era miembro del entonces dominante Partido Comunista Soviético. Fungió de maestro en varias instituciones educativas, aunque al menos 2 veces lo expulsaron por conducta indecorosa, y luego desempeñaría el cargo de gerente en más de una fábrica. Precisamente, su trabajo le permitía recorrer bajo las órdenes de sus patronos el inmenso país. Fue durante sus paradas laborales, especialmente en la ciudad de Rostov, lo cual le valió el innoble mote de carnicero de Rostov, mientras aguardaba la salida de los trenes para volver al calor de su hogar, donde se dedicaba a seducir con algo de dinero, o por medio de la promesa de darles comida en su dacha, a prostitutas, vagabundos, e incluso niños, a los cuales ultimaba con inaudita hazaña en los bosques de Rostov y localidades aledañas. A su vez, las prácticas de canibalismo acreditadas en sus crímenes llevaron a apodarlo como el Hannibal Lecter ucraniano. Conforme le enseñó a los pesquisas, a través de muñecos durante las reconstrucciones forenses de sus tropelías, su método a la hora de finiquitar observaba una pauta regular. Siempre blandía el cuchillo con su mano izquierda, y se conservaba a prudente distancia del objeto de su agresión, a fin de evitar mancharse con la sangre. Sin embargo, el depredador mutaba sus tácticas de abordaje letal de acuerdo con la clase de presas que en cada oportunidad escogía. Si se trataba de niños, el asesino los tentaba con chicles, dulces o hipotéticos regalos de sellos, videocasetes, o deliciosas comidas que les iría a preparar en su dacha situada en la otra punta del camino del bosque. El verdugo había tomado cursos de educación a nivel universitario y trabajó con niños durante muchos años. Quedó claro que, pese a haber fracasado como profesor, sabía muy bien qué cosas debía prometer a sus víctimas para facilitar el éxito de sus acometidas. Si, por el contrario, la víctima elegida era una mujer de baja moralidad o una meretriz, el homicida le ofrecía dinero o alcohol a cambio de que lo acompañase hasta algún sitio apartado. En ocasiones se limitaba a proponerles un encuentro sexual. La potencia viril que aparentaba tener el matador inducía a estas mujeres a aceptar gustosas sus propuestas sin, por cierto, imaginar en absoluto el funesto desenlace que les estaba deparado. Este psicópata también mostraba el hábito de extirpar órganos a los cuerpos de quienes ferozmente acuchillaba. Sucedió que, en medio de su extraordinario proceso penal, confesó que consumía vísceras cumpliendo con un extraño y místico ritual. Los cuchillos eran su exclusiva herramienta mortal, y fueron detectadas armas blancas con rastros hemáticos al requisarse su vivienda. La lista mortuoria ascendió a 53 homicidios, siendo localizados 52 cadáveres. Encontrado culpable de cometer tales salvajadas, el monstruo devino condenado a la pena capital y ejecutado, mediante un disparo en la nuca propinado en su celda en el año 1994. La historia del secuestro de Ivane a cargo de Chikatilo recién trascendería una década más tarde. ¿Te atreverías a averiguarlo? Créditos: Gabriel Antonio Pombo. Gracias por ser parte de esta comunidad.
Saludos a nuestros seguidores de este canal. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.